Dios te bendiga, Dios te guarde. Damos bendiciones del Señor a cada una de las personas que están viendo este video. Que la gloria de Dios sea con usted y con los suyos. En este momento queremos compartir con ustedes un estudio bíblico que trata sobre los dones del Espíritu Santo. Usted bien sabe que la palabra de Dios registra en Primera de Corintios capítulo 12 sobre los dones espirituales. El apóstol Pablo empieza a predicarle, empieza a hablarle a la gente de Corintio sobre estos dones, y hoy nosotros vamos a analizarlo y vamos a ver cómo son estos dones, cómo se mueven, cómo se manejan y cómo usted puede ministrar en estos dones. Muy importante, recuerde que este es su canal Impacto Evangelístico. Gracias a cada uno de ustedes por seguirnos. Recuerde compartir, darle a la campanita, suscribirse. Aquí está nuestro número de WhatsApp para oraciones. Estamos aquí para ustedes. Y sin más preámbulos, los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12 empieza hablando en el verso 4 diciendo que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Eso hay que tenerlo muy presente. Hay diversidad de dones, pero todos operan por el mismo Espíritu. Dice que también hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué es lo que está indicando el apóstol? Que aunque hay diversidad de ministerios y que hay diversidad de dones, el Espíritu y el Señor son la misma, son el mismo, son uno solo. Dice que diciendo también que, pero a cada uno le es dada para manifestación del Espíritu Santo para provecho. O sea, para manifestación del Espíritu Santo y para provecho son los dones espirituales. Y ahora mismo, a manera de introducción, podemos decir que los dones espirituales son el único atributo divino o bendición espiritual que el apóstol Pablo declaró a los corintios que pueden desear. Los dones espirituales fueron dados al creyente para que Jesús sea glorificado en todo y no para exaltar o glorificar al hombre o algún ministerio. Hay que tener claro este punto. Los dones espirituales no son para exaltar a los hombres, no son para exaltar a ningún ministerio, sino son dados por el Señor, por el Santo Espíritu de Dios. Ahora bien, la gente se pregunta, ¿cómo uno puede caminar en los dones? ¿Cómo puede andar en ellos? Quédate hasta el final del video, usted se queda ahí y usted lo va a ver. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los dones espirituales? Esto es fácil. Los dones los podemos clasificar en tres categorías distintas. Tres categorías. Número uno, en cada categoría Dios hace algo diferente. En cada categoría Dios hace algo diferente. Y la primera categoría, ahora sí, dones de poder. Los dones de poder podemos decir que son el don de fe, don de sanidades y don de milagros. Primera categoría. Segunda categoría, dones de inspiración o vocales. ¿Cuáles son estos? Son los dones de profecía, son diversos géneros de lenguas, son interpretación de lenguas, son los dones vocales, profecía, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Y la tercera categoría que vamos a ver es dones de revelación. Y tenemos en ello la palabra de ciencia o palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. En cada categoría vamos a ver cada uno de estos dones y la diferencia que tienen el uno del otro. Y cabe aclarar que en los evangelios, usted cuando analiza la vida de Jesús, se va a dar cuenta que Jesús practicó y anduvo en la mayoría de estos dones. ¿Y por qué lo hizo? Mucha gente piensa o puede creer
que él lo logró por ser el Hijo de Dios. No simplemente eso. Él lo logró porque anduvo una vida íntegra ante los caminos de Dios. Y esa es la clave para usted y yo empezar a caminar en estos dones. Íntegro antes el Señor. Entonces, seguimos avanzando. Entre los dones de poder, hablamos del don de fe. ¿Qué es el don de fe? Es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que le da la habilidad a un creyente de creer a Dios con confianza cualquier cosa en un momento específico. Yo te escucho bien esto. Es una capacidad sobrenatural que Dios le da a un creyente en un momento determinado para creer por algo, gloria al Señor, y tener confianza absoluta en que eso usted lo va a ver. Y eso viene en un momento en la vida del creyente. Entonces, seguimos viendo que el don de fe es distinto de la fe salvadora. Esto hay que especificarlo. La fe salvadora es la fe que usted y yo recibimos cuando aceptamos al Señor Jesús y entendemos y sabemos que es nuestro Salvador. Y eso se recibe únicamente después que usted acepta a Cristo. Usted tiene una fe salvadora que confía y cree en el Dios Todopoderoso. Dice aquí que la fe salvadora es un don de Dios para el pecador con el fin de que reciba a Jesús. Podemos ver también que el don de fe es un don que permite obrar milagros. Aquí vamos a la diferencia. Obrar milagros. No solo eso, este don es distinto a la fe general o a la medida de fe salvadora, porque todos tenemos una medida de fe para salvación. Pero el don de fe es lo que provoca un milagro en un momento específico. Yo creo que si usted se pone a buscar a Dios de corazón, en ayuno, en oración, en silicio, te va a lograr caminar en estos dones. ¿Qué podemos seguir viendo también? Que el don de fe no es dado a todos los creyentes, pero Dios sí da una medida de fe a cada creyente para que reciba sus promesas. Dios nos da una medida de fe a cada uno de nosotros para recibir las promesas. Pero el don de fe es el don que provoca un milagro, que provoca algo impresionante, algo que usted no se esperaba. Eso es el don de fe. Entonces, también podemos seguir viendo que entre los dones de poder tenemos también, dijimos que era el don de fe, y tenemos el don de sanidades. El don de sanidades es un don de fe sobrenatural del Espíritu Santo. Hay que tener claro esto, que le da la habilidad a un creyente de ser instrumento humano para que el poder de Dios sane toda clase de dolencias, sanidades de dolencias, ya sea orgánica, nerviosa o mental. El don de sanidades es operado exclusivamente por el Espíritu Santo y sin ninguna ayuda natural o humana. Cabe claro esto, estas sanidades son obradas por el Espíritu Santo, no por los hombres. Los hombres somos un canal para que Dios se manifieste y dé a entender en un momento específico y usarte bajo un don. Pero no es que tú tienes ese poder, ni que yo tengo ese poder, sino que el Espíritu Santo en un momento determinado nos da ese don para sanidades de dolencias nerviosas, mentales y cosas así. Y el tercer don de los dones de poder es el don de milagro, que es muy diferente de las sanidades. Dijimos que las sanidades es el don en el cual operan sanidades de dolencias nerviosas, mentales y cosas así. Ahora, el don de milagros es una manifestación del Espíritu Santo que le da la habilidad al creyente. ¿Para qué? Para intervenir de manera sobrenatural. Interesante. Pero intervenir como que como un instrumento o agente de Dios en el curso ordinario
de la naturaleza o de la vida. Además, es una suspensión temporal del orden acostumbrado. Milagro es algo impresionante. Por ejemplo, milagro de gente que han estado desahuciados por los médicos y el Señor en un momento a través del Espíritu Santo es un siervo de Dios y una oración de poder y este hombre vuelve a ser lo que era. Don de milagros, podemos decir también que es algo que es algo inexplicable, algo inesperado, algo fuera de lo común. Ese es el don de milagros, que usted puede obrar en ello, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora bien, seguimos avanzando y seguimos viendo los dones de inspiración o los dones vocales, que dijimos que eran el don de profecía, es el primero. Dice que Dios usa los siguientes dones para declarar una palabra al creyente. Usted lo puede ver en 1 Corintios 12:10. Dios usa al creyente para traer una palabra a un siervo, una sierva del Señor. Don de profecía. ¿Qué es el don de profecías? El don de profecías es la palabra que viene del griego, que significa navá o nava. Y esto tiene que ver con burbujear, como fuente, como burbujear cuando algo está hirviendo. O sea, es fluir hacia adelante. Es declarar una cosa que solamente es conocida por revelación divina. Algo que solo usted y Dios saben y Dios se lo revela a la sierva, al siervo. Ahí está operando el don de la profecía. Y es una habilidad, una gracia que no es dada por la madurez cristiana, sino porque el Espíritu Santo desea bendecir a su pueblo. Cuando el Espíritu Santo desea bendecir a su pueblo, viene este don sobre un siervo, una sierva de un momento específico. Y no específicamente tiene que ser profeta de oficio, sino que cuando se manifiesta el poder de Dios, la unción, hay gente que operan en milagros, hay gente que operan en sanidades, otros operan en profecía y van operando en diferentes tipos de dones cuando se manifiesta la unción, la gloria de Dios en un lugar. Entonces este don de profecía, el Señor lo usa para bendecir a su pueblo y hablarle a su pueblo. Gloria al Señor. Entonces, entre estos dones de profecía, dice que este don de profecía es dado al creyente para hablar una palabra inspirada por Dios, no cosa inventada en nuestra mente, palabra inspirada por Dios y declarar su verdad con osadía, con valentía, con el propósito de exhortar, consolar y edificar al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 14:3, usted va a encontrar esto. Es dada para edificar el cuerpo de Cristo, para consolar un momento que una sierva, un varón de Dios, está pasando una necesidad muy fuerte, Dios te revela, te hace eventos del futuro y cosas así maravillosas. Y tenga algo pendiente, que cuando Dios habla, las palabras se cumplen. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué no es don de profecía? Esto es muy interesante. No es don de profecía, la predicación no es un don de profecía. Predicación de la palabra de Dios no es don de profecía. Porque predicar es hablar las verdades bíblicas que ya están escritas. O sea, en otras palabras, lo que ha sido investigado y lo que han sido estudiado. Porque la predicación proclama el logos, lo escrito, lo que ya escribieron los hombres que Dios escogió para traer a nosotros la palabra del Señor. La predicación no es un don de profecía. Y también tenemos que identificar que el don de profecía lo que proclama es el rema. ¿Y qué es el rema? El rema es una palabra viva dada por Dios en un momento específico, en un momento inesperado. El Espíritu Santo te baja una palabra, algo fuera de lo común, revelaciones, gloria al Señor. Y yo creo en estos dones y sé que la iglesia de Dios puede andar y caminar en estos dones siempre y cuando ande conforme a la voluntad del Dios Padre, Dios Creador. Seguimos avanzando. Dice que el don de profecía es para edificar, es para exhortar y para consolar al pueblo de Dios. Para eso es el don de profecía. No es algo que se coge como un juego, como que órame y profetízame, no. Esto es cuando el Señor se manifiesta en un lugar, su unción, su presencia,
entonces ahí empiezan a operar los dones que el Espíritu Santo distribuye a los siervos y las siervas de Dios. Ahora bien, ¿cuáles otros dones? Son don vocales hablados. Es el don de diversos géneros de lenguas. Y este don es dado por el Espíritu Santo, como todos, a los creyentes. Y hay dos aspectos fundamentales en este don, y son las lenguas angelicales y las lenguas humanas. En este tiempo hay mucha discrepancia y hay mucho contrariedad entre el pueblo de Dios, de que si las lenguas angelicales, de que si las lenguas humanas, que el contexto bíblico, que lo otro, y la gente se va por ahí, gloria al Señor. Pero vamos a aclarar esto en este momento. Entonces, las lenguas angelicales, ya sabe bien que son aquellas lenguas que un individuo habla en un momento específico, que solo es entendido por uno que opera en el don de interpretación de lenguas. Si la persona no opera en el don de interpretación de lengua, habla este lenguaje que no entendemos nosotros humanamente qué es lo que está diciendo, a qué se está refiriendo, pero al que Dios le permite el don de interpretación puede entender. Hay mucha gente que inmediatamente la habla, también la interpreta y sabe lo que dice. Eso es interesante. Así que si usted habla lenguas angelicales y no tiene ese don de interpretación, entonces vamos a pedírselo al Señor, a buscarlo en oración para tenerlo, para poder saber a qué nos estamos refiriendo. Aunque el que habla en lenguas humanas, el que habla en lenguas angelicales, no está hablando, aleluya, directamente, sino que su espíritu está gimiendo por él. Eso lo dice el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Y el segundo aspecto son las lenguas humanas. Las lenguas humanas son los dialectos que nosotros hablamos, inglés, francés, creole y diferentes tipos de lenguas humanas que el hombre habla. También Dios opera en estos dones. ¿Por qué? Porque en una ocasión en la iglesia donde me congrego, un varón de Dios estaba predicando, un hombre que nunca ha hablado inglés, y en un momento lo toma y empieza a hablar un inglés natural, fluido, como si fue una lengua nacida de él, pero él no sabía lo que estaba diciendo en el momento. Pero había unas jóvenes en aquella iglesia, y era que estas jóvenes eran nativas de lengua inglesa, hablaban inglés. Entonces el Señor tomó ese momento para hablarles a ella específicamente algo. Tenga en cuenta esto. Dios lo puede hacer, ponerte a hablar en un idioma que tú nunca has estudiado, que no has aprendido, para Dios hablarle a alguien. Eso es muy interesante, gloria al Señor. ¿Qué podemos seguir viendo nosotros? Bueno, podemos seguir viendo ahora. Podemos seguir viendo. Escúchame, que estoy buscando estos anotes que tengo acá. Ahora bien, vamos con los dones de revelación. Pero antes de entrar a los dones de revelación, recuerde suscribirse, darle a la campanita, darle me gusta, compartir, para que esta palabra llegue a más vidas. Aquí está el número de WhatsApp para oración, gloria a Dios, para cualquier acontecimiento. Usted ahí nos contacta, gloria a Dios. Y este es su canal Impacto Evangelístico. Entonces, los dones de revelación son los dones que obviamente lo da el Espíritu Santo de Dios. Y estos son los dones por medio de los cuales Dios revela algo. Dios muestra algo. Y está el don de palabra de ciencia. Ponga atención. Palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? Es la revelación sobrenatural del Espíritu Santo en un momento específico. Revela ciertos hechos de la mente de Dios y verdades escondidas con respecto al tiempo pasado y presente de personas, lugares y cosas. Este don de ciencia revela la mente de Dios, el pensamiento de Dios. También revela verdades escondidas de tiempo presente, de tiempo, de lugares y de cosas. En tal momento pasó esto y esto, estaba con un vestido rojo, te llama fulana, vives allí, vives acá, hiciste esto y esto y esto. Eso es una palabra de ciencia, algo que Dios revela, acontecimientos pasados,
que Dios revela, gloria al Señor, de cosas que se vivieron, como para traerte colación algo, y que la gente a veces está, ¿cómo decirle? Quede con esa convicción, esa fuerza de que Dios es que hace esto, gloria al Señor. Entonces, seguimos viendo nosotros acá que este don de palabra de ciencia no se puede adquirir al estudiar ni a través de conocimiento de la vida. Solo es dado por el Espíritu Santo, porque hay que entender que a veces hay personas, no todos, que se mueven investigando vida de personas para entonces, cuando van a la congregación, cuando están hablando con la persona, empiezan a hablar de acontecimientos que pasaron. Y esto a veces son indagando. Esto no es así. Es algo que Dios revela en el momento. En un momento inesperado. Gloria al Señor. Seguimos viendo que existen tres niveles de conocimiento. Dice que está el conocimiento humano o el natural, que este es el tipo de conocimiento que cada persona adquiere en la vida por medio de experiencias y enseñanzas vividas a través del tiempo. Usted va aprendiendo cosas, eso es un conocimiento humano, conocimiento natural. Y está el conocimiento bíblico, que es el que usted adquiere a través del estudio de la palabra de Dios. Y está el don de palabra de ciencia, que este es el don que viene en un momento específico por medio de una revelación sobrenatural. Dios se le revela y que empieza a hablarle a la gente a través de este don. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y es importante tener en cuenta que todos estos dones están a la disposición de los hijos y las hijas de Dios para edificación de su pueblo. Los dones no son dados a los hombres para enriquecimiento, no, sino son dados para exhortar, para consolar al pueblo de Dios. Y por último, vamos a ver el don de palabra de sabiduría. Vimos palabra de ciencia, vimos que este don habla y revela cosas pasadas, de lugares, de tiempo, de cosas, de personas. Y el don de la palabra de sabiduría, esta es la revelación sobrenatural dada por el Espíritu Santo de Dios para una persona en cuanto a eventos que ocurrirán en el futuro. Hay que entender bien esto. Gente que confunde la palabra de ciencia con la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría son las cosas futuras que Dios revela. Y hay que entender que si el hombre se la inventa, difícilmente tengan cumplimiento. Pero si son dadas por la boca de Dios, si son dadas por el conocimiento de Dios, esas palabras van a tener cumplimiento en el momento preciso. Dice aquí, la mayoría de las veces la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría operan juntas. Que operan un don fácilmente, opera también en el otro al mismo tiempo. Dice que una revela situaciones y eventos del pasado y del presente, y la otra revela situaciones de eventos futuros. La palabra de ciencia revela cosas pasadas, cosas presentes, y la palabra de sabiduría entonces revela los eventos futuros. A muchos les ha pasado, Dios le habla, pasaste esto y esto, viviste un problema en tal fecha, hiciste lo otro, hiciste aquello, pero Dios hoy te dice esto, esto y esto y esto, y ya por ahí se va el asunto, y así van operando estas palabras. Y vamos a ver también el don de discernimiento de espíritu, que es muy interesante y está haciendo mucha falta en este último tiempo. El don de discernimiento de espíritus dice que es una habilidad, como dijimos siempre, dada por el Espíritu Santo, y es sobrenatural, no es natural, y es dada a una persona para poder entender, para poder percibir, reconocer y ver los espíritus. Aleluya. Eso es inherente. Cuando Dios da este don, es algo impresionante. Cuando usted ve los espíritus, Dios le muestra, gloria a Dios. Y para ver los espíritus, ya sea de una persona o de cualquier lugar. El creyente con este don tiene la habilidad de penetrar en el mundo espiritual
y reconocer los espíritus. Reconocer los espíritus, tanto buenos como malos. Buenos como malos. También tiene la habilidad de percibir si las acciones de una persona son inspiradas por Dios o por Satanás. También tiene que ver que opera en este espíritu, sabe cómo se está moviendo tal evangelista que va a la iglesia, si eso viene de Dios, si no viene de Dios. Y eso es interesante, este don de discernimiento de espíritu. Y es impresionante poder actuar y trabajar bajo este don. Y este don incluye aspectos fundamentales que son entender cómo operan los espíritus. También tiene como principio percibir cuando hay espíritus operando, reconocer los espíritus y por último ver los espíritus. El que opera en el don de discernimiento de espíritu puede ver los espíritus, puede palparlo, puede sentirlo, puede saber por dónde vienen, por dónde se mueven. Y eso es muy interesante. Ahora bien, no es don de discernimiento leer los pensamientos y la mente de una persona. Eso no es don, eso es adivinación. Y descubrir los pecados de otro tampoco es don de discernimiento. Y tampoco es solamente ver demonios. Si usted solo ve demonios, hay problema. Porque no solo ve demonios, usted percibe los espíritus buenos, los malos, gloria a Dios. Y hay que entender que todo esto que hemos visto está a disposición tuya, está a disposición mía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien lo da. Ahora bien, hay que ver cómo usted va a lograr operar en estos dones, caminando en integridad ante el pueblo de Dios. El pueblo tiene que caminar con integridad, tiene que leer la palabra, tiene que orar, tiene que ayunar y buscar a Dios. Y el Señor dice que todo lo que pidamos en su nombre lo vamos a recibir. Ahora, Dios no nos da cosas que a nosotros nos vayan a perjudicar. Dios sabe todo nuestro pensamiento y por qué pedimos las cosas y por qué en realidad estamos haciendo algo. Entonces Dios lleva a la persona. Lo primero es entender la voluntad de Dios y entonces caminar bajo su principio y poder ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Para mí es un tremendo placer poder compartir con ustedes estos conocimientos. Espero que sean de bendiciones para tu vida. Recuerda que este canal es el canal Impacto Evangelístico para impactar las naciones con la palabra de Dios. Suscríbete, dale me gusta, comparte. Pon tus comentarios ahí también para la aportación de lo que estamos hablando para que los demás sean edificados también. Esperamos que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde y gracias por su apoyo. Los que han visto el video hasta este momento, que la gloria de Dios sea sobre su vida. Cualquier oración usted la pide ahí a nuestro número de WhatsApp, usted nos escribe directamente y nosotros les estaremos atendiendo sus peticiones. Ya finalizando, el propósito de los dones espirituales es claro, es edificar, es para edificación y crecimiento de la iglesia, es para glorificar a Jesús, es para evangelizar efectivamente y es para liberar a su pueblo. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda compartir esta transmisión.